continuar con nosotros y ahora sí, estamos en enero y hay que pagar tributos y las municipalidades están esperando para nosotros, ¿verdad? Con todos los impuestos. Lo cierto es que se prevén algunas exoneraciones que nosotros podíamos aplicar en ciertos casos. Nos podrían dispensar de ciertos tributos, pero bueno, vamos a conocer más de este tema y estar totalmente preparados de la mano del licenciado Eric Solano. Eric, un placer tenerte en casa. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí. ¿Cuáles son los impuestos a las municipalidades, digamos, que tenemos que pagar ya hoy en enero? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay una ley, que es la ley del impuesto sobre bienes inmuebles, que es la que establece el deber que tenemos los propietarios de pagar este tributo, este impuesto, pero también las municipalidades con los tributos municipales establece, digamos, el pago de los servicios, todo lo que corresponde al alumbrado público, al mantenimiento del ornato de los parques y a la recolección de basura, ¿verdad? Entonces, por estos servicios, también las municipalidades hacen el cobro de estos tributos. Vamos a invitar, licenciado, a todas las personas que nos están viendo, porque yo sé que van a haber muchas consultas con respecto a este tema, porque, bueno, además uno quiere, ¿verdad?, aprovechar la platita de la mejor manera y si podemos hacer ciertas exoneraciones. Ahora, claro, ¿cómo se define el monto que debemos de pagar por una propiedad? El monto es a partir de un avalúo. Nosotros como propietarios o poseedores de algún terreno, de algún inmueble, tenemos que estar cada 5 años, porque es lo que establece la ley, indicando cuál es el avalúo que se hace de la propiedad del terreno, ¿verdad? Entonces, también esto va a depender mucho de la ubicación que tenga, porque hay gente que dice, bueno, es que es mucho más caro o es más la cantidad de impuestos y el monto que tengo que pagar en la gran área metropolitana que, digamos, en zonas rurales o alejadas de la capital. Y esto obedece precisamente también a un tema de no solo el valor del metro cuadrado del terreno, sino también de la construcción a la edificación que tenga, ¿verdad? Entonces esto también hay que sumarlo, porque no solo es la tierra, como decimos popularmente, sino también la edificación o la construcción que hay, que tiene también un valor, ¿verdad? Ahora que hablas de la construcción y de lo que hagamos, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer alguna remodelación o algún cambiecillo ahí en la casa? ¿Esto va a aumentar los impuestos? No necesariamente. Primero hay que tomar en consideración que si se va a hacer alguna remodelación, alguna reforma o alguna ampliación, pues habría que fijarse cuál es el alcance de estas obras para ver si se requiere un permiso por parte de la municipalidad, ¿verdad? Una licencia de construcción. Lo que establece la ley del impuesto sobre bienes inmuebles es que si el valor aumenta en más de un 20%, entonces sí hay que hacerle un ajuste, ¿verdad? Pero si el valor es inferior al 20%, no necesariamente, digamos, hay que actualizar ese monto. Ahora, ¿qué pasa si por ahí que yo decido hacer un cambiecillo ahí dentro de la casa, pero no lo reporto a la MUNI? Bueno, eventualmente el cambiecillo no tanto es de cuántos metros cuadrados, sino también en el costo o el valor, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, bueno, voy a ampliar un poquito y cambiar el jardín para aumentar un poquito la terraza, que el cambiecillo sea, voy a poner exactamente un tercer piso. Entonces, al final de cuentas es importante porque dependiendo del tipo de obra, lo mejor es revisar, sobre todo que las municipalidades desde luego tienen página web. Entonces revisar en la página web o acercarse a la municipalidad a consultar si lo que pretendemos hacer, porque también es un proyecto, va a requerir un permiso, porque también cuando se requiere el permiso hay que pagar por el permiso, ¿verdad? Entonces hay que tomar todo eso en consideración para incluirlo en el presupuesto. Ahora, licenciado, usted lo mencionó, pero me gustaría que nos confirme, ¿verdad? ¿Cada cuánto hay que ir a actualizar los datos de la propiedad? Y si esto no lo hacemos, ¿qué pasa? Si hay alguna multa, ¿nos avisan, no nos avisan? La ley establece la obligatoriedad que tiene el propietario de cada 5 años presentar un avalúo, digamos, de manera voluntaria. Si no se hace porque se nos olvida, porque no tomábamos en cuenta que ya estaban por cumplirse los 5 años, etcétera, etcétera, las municipalidades sí llevan un control y un registro. Entonces ellos también, de manera unilateral, digamos, de oficio, como se llama, hacen ese avalúo y ellos obviamente lo van a ajustar hacia arriba. Eso es un tema lógico porque va adquiriendo más valor el terreno. Entonces, después van a notificar al propietario y decirle, dado que usted no cumplió con el deber de actualizar porque se habían cumplido los 5 años, aquí estamos presentando nuestro avalúo y este es el monto que a partir de ahora va a tener que pagar, ¿verdad? Porque el avalúo es sobre la propiedad.
Y con base en esto es que se establece el impuesto sobre bienes inmuebles, porque el impuesto de bienes inmuebles es el 0.25% del monto del avalúo. Híjole. Ahora, nos está escribiendo Gretel y nos dice que ella adquirió una propiedad hace como 20 años. La verdad es que nunca la inscribió hasta hace como 5 años porque querían segregarla, pero claro, la pila de impuestos que se le vino de lo que tiene que pagar es tremenda. Pero además ha tenido algunos inconvenientes en el hecho del arreglo de pago, porque pareciera que se le puso cuesta arriba. Cuesta arriba, sí. Uno, digamos, si son varios periodos que se están debiendo, la mejor recomendación es acercarse a la municipalidad respectiva a buscar una forma de arreglo de pago, ¿verdad? Porque en esto hay que tomar en cuenta que es una deuda que se tiene con la municipalidad, en donde no solo se están adeudando el capital, sino que la ley también establece el tema de los intereses moratorios, ¿verdad? Entonces va sumando capital más intereses, y esto año con año. Incluso la municipalidad, por ley, puede emitir, digamos, una solicitud de cobro para judicializarlo, o sea, para ir a la vía judicial, ¿verdad? Un juicio para que se pague. Y además tiene la capacidad de tener prioridad a la hora de hacer un embargo. Entonces tenemos que tener en claro, y si el tema es complicado, pues acercarse a la municipalidad para demostrar buena fe y ver cuál es el monto que también uno está en la capacidad de enfrentar, ¿verdad? Exactamente, para poner en un control de pagos con un cronograma. Ahora, licenciado, nos escribe José y nos dice que él compró una propiedad, ¿verdad? Lo hizo, por supuesto, con un préstamo de banco. La propiedad está en un fideicomiso y su duda es cuál es su responsabilidad mientras que la casa sea propiedad del fideicomiso con respecto a sus obligaciones tributarias en la municipalidad. Claro, digamos, habría que analizar el contrato de fideicomiso que tiene, porque efectivamente el propietario ante el registro es decir, el fideicomiso como tal, ¿no? El fiduciario, pero entonces hay que analizar si en ese contrato el que queda obligado, que así sería lo lógico inicialmente, a estar pagando los impuestos es él, aunque no sea el propietario registral, porque después entonces el fiduciario de ese fideicomiso puede decir, bueno, vía contrato usted tenía que estar pagando, usted no pagó, y entonces hay un incumplimiento de contrato de fideicomiso. Bien. Ahora, entremos al tema de exoneraciones y aprovechemos la pregunta de don Luis Fernando, que nos dice que él es pensionado y que unos tíos de él fallecieron, entonces me imagino que él está asumiendo unas propiedades y que cómo procede a hacer esas exoneraciones. Vamos a ver, la ley, en materia tributaria prevalece la ley, ¿verdad? No la voluntad de los funcionarios que estén en la municipalidad. Entonces, en este caso en particular, lo que existe, digamos, es una posibilidad, o hay dos vías para poder hablar, digamos, de excepciones. La primera es que las personas jurídicas, como cualquier persona, aquí como Patricia o como yo, propietarias de un inmueble, ¿verdad? Que no sea con una persona jurídica, una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, si es el único, si solo tienen un bien inscrito ante el registro, pueden solicitar a la respectiva municipalidad que le apliquen lo que establece la ley. ¿Y esto qué es? Que aquel que solo tenga un inmueble puede solicitar esa reducción en el monto del impuesto sobre bienes inmuebles hasta por un monto que hoy equivale a 20.800.000 colones. O sea que si la propiedad, el avalúo dice que la propiedad vale 20.800.000 colones o menos, no hay que pagar. Cualquier monto por encima de los 20.800.000 colones, se paga la diferencia del impuesto, ¿verdad? Entonces, si la propiedad vale, el avalúo son 50 millones, lo que va a tener que pagar el impuesto no es sobre 50 millones, sino sobre 30, porque es la diferencia de los 30 y los 20 millones, ¿verdad? El exceso. La otra es que las municipalidades están facultadas, es una posibilidad que tienen, de acuerdo con la ley del impuesto sobre bienes inmuebles, de hacer una especie de descuento, para llamarlo de alguna manera más entendible, que va como máximo con la tasa básica pasiva del Banco Central. O sea que si uno paga ahora todo el año, el 2024 de impuestos, las municipalidades, más o menos con el promedio que tienen este mes de enero, la tasa básica pasiva del Banco Central es un descuento alrededor del 5%. ¿verdad? Hasta ahora tenemos un descuento por pagar anual, tenemos un descuento si tenemos una sola vivienda. ¿Qué pasa con la edad? ¿Hay alguna exoneración, algún descuento? No hay ninguna exoneración, que la ley haya establecido como tal para adultos mayores, no.
no existe. La ley de sobre bienes inmuebles no lo establece como ¿Qué otro tipo de tal. exoneración o básicamente son Básicamente estas dos? son estas que estamos mencionando. Ahora, porque por ahí también había un televidente amigo que nos preguntaba, bueno, yo de rebote me pusieron de dueño de un lote que ni soy dueño, entonces valdría la pena más, digamos, que cayera en manos de los que son los dueños para él poder obtener ese descuento. Correcto, porque incluso hay muchísimos casos en que, digamos, se hace la venta de la propiedad, del terreno, ¿verdad? Entonces se le vende el lote a un amigo, a un vecino o incluso hasta a un desconocido, pero no se inscribe ese traspaso, no se establece de manera adecuada y oportuna, y esto conlleva un inconveniente porque ese propietario que va a seguir apareciendo en el registro, aunque ya no sea el que está en posesión del inmueble, va a seguir siendo el responsable, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, si sigue siendo el propietario, ese impuesto lo va a seguir, entre comillas, persiguiendo hasta tanto no se dé el cambio de propietarios. Por eso es importante que si se vende o si ustedes compran, efectivamente garanticen que ante el registro de la propiedad se haya hecho el traspaso y quede acreditado el traspaso, porque si no, dentro de 3 años los van a buscar por un terreno que vendieron hace 3 años y le van a decir, mire, está moroso con la municipalidad, este es el monto que debe. Dios guarde. Ahora tenemos otro televidente amigo que también nos está preguntando, ¿verdad? Y ella es Laura, es una mujer que nos dice que pidieron un préstamo un permiso de 80 millones de colones para la construcción, pero la verdad es que se quedaron sin dinero, no pudieron terminar la construcción, pero ahora cuando tiene que tributar sobre los 80 millones. Claro, ahí entonces habría que ir a la municipalidad y demostrar que el permiso se solicitó para construir por un valor de 80 millones, pero si a hoy lo que se ha logrado ejecutar es por 20 o 30 millones, ¿verdad? O sea, una cuarta parte, un poco más, pues entonces poder demostrarle a la municipalidad hasta dónde se logró avanzar, para que entonces el avalúo no sea con base en los 80 millones que era el permiso, sino con lo que efectivamente se logró avanzar, ¿verdad? Para que sea proporcional. Ahora, los impuestos municipales, ¿verdad? Se pagan cada 3 meses, licenciado. Sí, las municipalidades tienen la posibilidad de decir, bueno, se paga una vez al año, ¿verdad? Claro, con es ese más, descuento. Exactamente, por el descuento. Lo puede establecer también cuatrimestral o trimestral o hasta semestral. Al final de cuentas, no son pagos que se hacen por anticipado, sino por plazo vencido. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si el plazo se venció, no puede pagar? ¿Qué pasa con las moras en esos pagos? ¿Verdad? O con la gente que está debiendo. O sea, obviamente lo importante es que, digamos, este primer trimestre tenemos chance hasta el 31 de marzo para poder pagar este primer trimestre. Correcto. Si ya es 1 de abril, pues ya la municipalidad está en el deber de cobrar, ¿verdad?, un interés por el trimestre vencido. Por eso lo decíamos antes, o sea, en primer lugar, como unas finanzas sanas para evitar eso. Ahora, si es una situación extraordinaria, yo siempre lo que aconsejo es acercarse a la municipalidad a plantear el caso específico, porque puede ser precisamente una condición extraordinaria, claro, para evitar que se vaya acumulando esto. Ahora, más allá de los intereses que nos cobre un moratorio, digamos, en una deuda, ¿hay alguna consecuencia mayor o podríamos estar debiendo un año en impuestos de bienes inmuebles en la MUNI? Se van acumulando. El problema es que tarde o temprano la municipalidad está en la posibilidad de decir, bueno, dado que usted no ha pagado y allá el monto es, digamos, relativamente considerable, puede ir a la vía judicial y solicitar el embargo de la propiedad para que se remate y con el monto del remate de la propiedad poder recuperar lo que se le estaba debiendo en impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso, antes de llegar a ese extremo de que ya se vaya a proceder a un remate, un embargo y un remate, pues buscar la forma de lograr un acuerdo de pago con la municipalidad. Aquí hay una situación bien curiosa, ¿verdad? Y que Gretel quiere ver qué puede resolver, porque dice que ella está tratando de ir a pagar en el bien que me imagino está habitando ella, pero no está a nombre de ella. Ella quiere hacer un arreglo de pago porque ya tiene una deuda ahí pendiente, pero dice que por no ser ella la dueña de la propiedad, no le quieren hacer el arreglo de pago. En realidad, digamos, ahí habría que analizar, porque las municipalidades, de acuerdo con la ley, digamos, indistintamente, sí, quién vaya a pagar, el dinero, exactamente, no, pero es que la ley incluso dice, bueno, si yo soy el propietario, pero le estoy alquilando a Patricia y Patricia no quiere que el día de mañana lleguen a decirle, mire, esta propiedad se embargó, Patricia puede ir a pagar los impuestos de mi propiedad y después Patricia me los cobra a mí.
¿verdad? Pero por lo menos ya estamos tranquilos con la municipalidad y eso lo permite la ley, lo establece, ¿verdad? Que un tercero pueda pagar. Ok, bueno, entonces debería de ir ella, ¿verdad? Correcto, correcto, y decir, vengo a ponerme al día con los impuestos de este terreno y después ya ella, digamos, se entiende con la persona que propietaria. quizá pida que alguien de mayor rango la atienda para a lo mejor poder llegar a un poder hacer eso porque está en la ley. Y Ania nos dice que ella tenía 2 terrenos o 2 propiedades, ¿verdad? Una de las propiedades las vendió, la otra sigue siendo dueña, pero resulta que de las 2 le están cobrando los impuestos a ella. Bueno, tendría que ir entonces con una copia de la escritura, pero sobre todo con la certificación del registro de la propiedad para presentarlo a la municipalidad y decirles, mira, a partir de tal fecha, por poner un ejemplo, desde el 14 de octubre del 2023, quedó inscrito el traspaso ante el registro de la propiedad. A veces entonces, se demora mucho, ¿verdad? Es que más o menos, bien hecho el traspaso, no debe tardar más allá de 3-4 semanas. Ah, no, muy rápido. Sí, es bastante rápido. Entonces, por eso, lo que se puede demorar es ese control cruzado que tienen las municipalidades con el registro, ¿verdad? No entonces, tal vez algo, literal. exactamente. Entonces, lo importante es, la que está a nombre de ella, pues en esa, ¿verdad? Nada, no pasa nada. Sigue a pagar. Pero la otra, poder acreditar quién es el nuevo propietario, a quién le vendió, para que efectivamente a ella, a título personal, ya no tenga esa deuda por las 2, sino solo por la que ella sigue siendo propietaria. Después tener ese tipo de deudas nos perjudica en algunos trámites, correcto, ¿verdad? Ahora, Santos nos pregunta que hasta cuándo hay tiempo si uno quiere hacer efectiva una exoneración. Por lo general, las municipalidades lo establecen en el mes de enero, o sea, hasta pasado mañana, ¿verdad? Que es miércoles 31 de enero. Ay, sí, es entonces, cierto. Sí. O sea, ya nos quedan hoy y 2 días más para poder aplicar esto, porque las municipalidades lo que también tienen un interés, y por eso ese beneficio para los contribuyentes, es en el primer mes poder recaudar la mayor cantidad de recursos posibles para ejecutar sus presupuestos el resto del año. Licenciado, el descuento, digamos, por una sola vivienda, si no lo solicita, también ahorita ya lo pierde. No, ese se puede solicitar en cualquier momento. ¿Verdad? Tranquilos. Sí, tranquilos con ese. Todo el primer trimestre. Lo importante es, porque eso no lo hacen las municipalidades en automático. Entonces es ir y establecer de manera clara cuál es, ¿verdad? La propiedad y decirle a la municipalidad, esta es la única propiedad que tengo. Ana Lorena nos escribe y nos dice que ella la casa se la tienen embargada, entonces un banco por supuesto, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Siempre hay que pagarlos? Siempre hay que seguir pagándolos, porque el hecho de que la propiedad esté embargada no conlleva o no significa que al final de cuentas no sea la propietaria. O sea, hay un embargo, y el embargo lo que consiste es que se congela, por decirlo de alguna manera, la propiedad, pero sigue siendo la propietaria hasta que no se haga un remate, ¿verdad? O no se elimine el embargo, ella igual va a seguir siendo la propietaria. Ahora, Lister nos está escribiendo y nos dice que los dueños, él está en una propiedad, pero los dueños están fuera del país, ¿verdad? Esta propiedad es de adultos mayores. ¿Y cuál es la consulta, don Lister? ¿Qué pasa con la que está, digamos, con los impuestos en este caso? Porque ellos están afuera, ella está ahí en la casa, pero no es la dueña de la propiedad. Igual lo que decíamos en el caso anterior, ¿sí? O sea, ella puede ir como un tercero y decir, voy a pagar los impuestos de esta propiedad para dejarla al día, digamos, si están dentro de las posibilidades económicas, y después a los propietarios decirles, miren, ya yo pagué, devuélvame a mí o págueme a mí el monto que ya yo pagué, ¿verdad? Porque es que existe, digamos, ese riesgo que aunque no sea la propietaria, pero si está habitando ahí, y el día de mañana le pueden decir, esta propiedad está embargada o va para el remate y tiene que desalojar, ¿verdad? Por cierto, ya casi son las elecciones municipales, ¿verdad? Y esto es muy importante porque las municipalidades y todo lo que rige ahí impacta en cada uno de nosotros. Correcto. ¿Por qué la importancia verdaderamente de todos acercarnos a votar para después no decir, ay, qué cólera me da? Hay que hacer un llamado, ¿no? Y es importante que el próximo domingo 4 de febrero, pues todos asistamos a las urnas a emitir nuestro voto. Tenemos el beneficio y la posibilidad, ¿no? de en esta democracia poder ir a votar. El próximo domingo se eligen en los 84 cantones, porque ya ahora tenemos 2 cantones más que no existían hace 4 años en las elecciones, el cantón de Monteverde y el cantón de Puerto Jiménez, ¿verdad? Entonces, las elecciones municipales, se van a elegir los puestos de alcaldías, vicealcaldías, los regidores, propietarios y suplentes de los consejos municipales, también los síndicos, ¿verdad?, de los consejos de distrito, y en el país que tenemos 7 consejos municipales de distrito, que también se van a elegir los intendentes y viceintendencias
y demás cargos. O sea, es un llamado a votar, porque al final de cuentas, y es mucho de lo que hemos estado hablando esta mañana acá, de la importancia, porque las municipalidades es el gobierno local y es el gobierno más cercano a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando decíamos, bueno, es que ¿cuál es la trascendencia? Si la carretera o la calle es municipal, es responsabilidad de las municipalidades. Algunas municipalidades tienen a su cargo el servicio de alcantarillado y agua potable. Cierto. Otras municipalidades obviamente van a tener los diferentes comités, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, muchísimo más, bueno, sin olvidar el tema de recolección de basura y reciclaje. Entonces, en el día a día, la municipalidad es la administración más cercana a nosotros y muchas veces no se visualiza, y lamentablemente en las últimas veces que hemos sido llamados a las urnas para elecciones municipales, el abstencionismo anda en un promedio del 70%, pero después vemos que se quejan de que es que no recogen la basura, de que entonces el llamado obviamente, porque hay una gran cantidad de partidos, no solo son los partidos nacionales tradicionales, sino también hay partidos cantonales o distritales, pues analizar en esta semana para reflexionar y ver cuál es el partido que mejor se ajusta a mis ideas o a mis filosofías, ¿verdad? O a mis gustos, pero sí tomar en consideración que son unas elecciones sumamente importantes porque es el gobierno local que vamos a tener en nuestros respectivos cantones en los próximos 4 años. Licenciado, Caroline nos dice que su mamá exonera el pago de su propiedad y lo ha venido haciendo por varios años, pero ahora mandó a averiguar y le dijeron que está debiendo, que tiene ahí una deuda, o sea, y se está preguntando qué pasó, porque yo estoy exonerada de ese pago. ¿Qué podría hacer? Porque ya obviamente yo estaría nerviosa, ¿verdad? No, obviamente, insisto, acercarse a la municipalidad, no tengamos, digamos, esa idea de que es el enemigo, ¿verdad? Para poder tener claro, la municipalidad también le tiene que demostrar a la televidente cuál es el fundamento para decirle que está pendiente un pago, ¿verdad? A veces puede ser que se hizo el pago, aunque sea parcial porque hay una exoneración, pero no quedó acreditado en la base de datos. Entonces uno tan fácil como llegar y decir, mira, aquí está el comprobante de la transacción, ¿verdad? Claro, cuando hice la transferencia o el pago en ventanilla. Y entonces ya la municipalidad va a ajustar el cobro y va a decir, no hay un pago pendiente, ¿verdad? Pero eso es lo mejor, poder sentarse, ¿verdad? Porque igual los funcionarios están anuentes siempre y deberían estarlo a recibir este tipo de cosas. Lo mejor es ir y saldar el asunto, claro, exactamente. ¿Verdad? Correcto. Licenciado, demasiadas gracias, como siempre, por su ayuda, porque vea cómo gusto. Se originan las dudas con respecto a esto. Claro que sí. Y ojalá en marzo estar todos al día, si Dios lo permite. Así Muchísimas gracias. Con todo gusto. Pase feliz día. Gracias, igual.